de un feto a través del canal del parto en presentación cefálica de vértice, acompañado de la placenta y de sus membranas en su integridad y por mecanismos propios de la madre. Y acá no puede haber forceps, vacuum, cesárea, nada. Es un parto espontáneo totalmente, ¿ya? Con un feto en presentación cefálica de vértice. Y tiene que ser un parto único, ¿ya? El parto distóxico es un parto con problemas en el que existen maniobras o intervenciones quirúrgicas. Puede ser un forceps, puede ser un vacuum, etcétera, etcétera. La siguiente. Ya, entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de que una señora está en trabajo de parto? Cuando encontramos ya una dinámica uterina regular con 2 contracciones en 10 minutos o más, de una intensidad promedio, ¿no? Que tenga una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio y con una duración de 40 a 60 segundos mínimo, ¿ya? Si tiene una dinámica regular y hay un borramiento de un 50% o más y una dilatación de 2 centímetros o más, ya hablamos de trabajo de parto. El trabajo de parto como tal tiene 3 periodos. El primer periodo, que es el de borramiento y dilatación, el segundo periodo, que es el expulsivo, o sea, la salida del feto, y el tercer periodo, que es el periodo del alumbramiento, en donde sale la placenta con sus membranas. Trabajo de parto se refiere a los 3 periodos. Ahora, en las primeras, antes de que se produzca la dilatación, sucede el borramiento. O sea, antes de que se inicie el trabajo de parto, ese cuello ya borra, ¿ya? Un 90-100% del cuello está borrado. En cambio, en las mujeres multíparas ocurre en simultáneo el borramiento y la dilatación. Como dijimos, el trabajo de parto es el periodo que corresponde desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta la expulsión de la placenta. Así. Entonces, hemos dicho, algunas veces el trabajo de parto, en su inicio, suele acompañarse, aparte de las contracciones uterinas dolorosas, de rotura de las membranas. Lo ideal es de que las membranas se rompan al finalizar el primer periodo, o sea, el borramiento y la dilatación, cuando se inicia el periodo expulsivo. Eso es lo ideal, ¿ya? También puede que se llama coincidir con el inicio del trabajo de parto la expulsión del tapón mucoso, que como dijimos en la primera clase que tuve con ustedes, de que a nivel del canal cervical se forma un tapón de moco que impide el ascenso de gérmenes hacia la cavidad uterina. Entonces, como ya comienza a dilatarse el cuello, se desprende este tapón mucoso y a veces con un poco de sangre, y a veces hace sospechar o dudar al médico si es que es una hemorragia de la segunda mitad o solamente es el tapón mucoso. Y obviamente ya hablamos del inicio del trabajo de parto cuando hay borramiento y dilatación, como hemos señalado antes. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿cómo distinguir un verdadero trabajo de parto de un falso trabajo de parto? Si las contracciones son a intervalos regulares, es un trabajo de parto verdadero. Pero si es a intervalos irregulares, es un falso trabajo. Ahora, una vez iniciado el trabajo de parto, el intervalo entre contracción y contracción se van acortando hasta que se hacen regulares. En cambio, en el trabajo de parto no sucede esto. Siguen siendo irregulares y a intervalos prolongados. La intensidad también va aumentando a medida que progresa el trabajo de parto, ¿no? Va aumentando de manera gradual. Durante el periodo de dilatación, la intensidad en la fase latente es un poco menor que en la fase activa. El periodo de borramiento y dilatación tiene 2 fases, ¿no? La fase latente hasta los 4 centímetros y la fase activa hasta los 10 centímetros.
Entonces, en la primera fase, la intensidad de las contracciones puede ser menor, en la segunda se incrementa, pero en el periodo exclusivo la intensidad de las contracciones es mucho mayor, ¿ya? O sea, la intensidad se va incrementando a lo largo del trabajo de parto. En cambio, en el falso trabajo de parto no. Ahora, ¿dónde se inicia el dolor en un verdadero trabajo de parto? En la zona lumbar. Y de ahí se va a irradiar al mesogástrico y al hipogástrico. ¿Ya? El dolor es así. En cambio, en el falso trabajo de parto se encuentra el dolor en la parte inferior del abdomen y nada más. Entonces, en el verdadero trabajo de parto, el cuello uterino se dilata. En el falso trabajo de parto no se dilata. ¿Ya? Las molestias, dice, ya no se detienen. Si nosotros colocamos un sedante, no van a desaparecer las contracciones y el dolor, a diferencia de un falso trabajo de parto que sí pueden desaparecer. Hay que recordar de que una vez que se inicia el trabajo de parto, ya no se detiene hasta que salga el feto y la placenta, o se rompa el útero si hay una incompatibilidad, pero ya no se detiene. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿qué factores intervienen en el inicio del trabajo de parto? En realidad todo esto es una teoría, todavía no hay a ciencia ya demostrada, a ciencia cierta demostrada, qué cosas suceden, ¿no? Se dice de que la fibra muscular uterina alcanza la máxima distensión posible y entonces comienza a contraerse. De otro lado, la relación estrógenos-progesterona, al comienzo, durante el embarazo, ¿qué predomina? La progesterona sobre los estrógenos. Pero ya en el tercer trimestre comienza a incrementarse en los estrógenos. ¿Para qué? Los estrógenos, su función es favorecer la presencia de receptores a la oxitocina en la fibra muscular uterina. Entonces los estrógenos comienzan a incrementarse y comienzan a aparecer los receptores musculares, ¿verdad? Y la progesterona, que inhibe la contracción uterina, comienza a descender. Los receptores de oxitocina aumentan por los estrógenos, ¿no? E igualmente aparecen las uniones YAP-GAPsion entre ambas fibras musculares. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la madre? La madre comienza a producir una mayor cantidad de oxitocina a nivel del hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventriculares, y luego esta oxitocina se va a almacenar en el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿no? Entonces, cuando se activa el reflejo de Ferguson, se secreta la oxitocina, ¿ya? También puede aumentar en una concentración mucho menor otras hormonas como la vasopresina, la adrenalina, la noradrenalina, que se pueden incrementar por el estrés, ¿no? Y por procesos nerviosos que también van a incrementar las contracciones uterinas, pero en mucho menor grado. La siguiente. Ahora, ¿qué otros factores intervienen en el inicio del trabajo de parto? El feto. El feto tiene una actividad importante durante el trabajo de parto. Aparte de las contracciones y de los pujos de la prensa abdominal muscular de la madre, el feto se tiene que mover. O sea, hay movimientos del feto para poderse acomodar a los diferentes estrechos de la pelvis y para que pueda producirse el parto, ¿verdad? Entonces, como dice acá, se cree que la oxitocina materna y el cortisol fetal favorecen el aumento, claro. O sea, ¿qué cosa hace la oxitocina en síntesis? La oxitocina per se estimula la contracción uterina, pero además favorece la síntesis de prostaglandinas, la F2-alfa para la contracción uterina y la E2 para la maduración del cuello uterino. ¿Cómo sucede la maduración? Está regulada por estrógenos, progesterona y relaxina. Fundamentalmente lo que hacen es, dijimos en la primera clase, que a nivel del cuello se acomodan las fibras colágenas como las columnas de fierro de un edificio. Entonces, cuando va a iniciarse el trabajo de parto, esto se desorganiza. Esta conformación anatómica desaparece por presencia de las
colagenasas, ¿no? Y entonces el cuello se va a borrar, va a desaparecer, se va a incorporar y entonces se va a dilatar, ¿no? A continuación de la maduración viene que se llama el trabajo de parto per se verdadero, y ya el cuello va a desaparecer y se va a dilatar. La siguiente. Es una teoría que dice, ¿qué dice esta teoría? De la placenta, en la placenta se van a secretar la CRH placentaria, o sea, la corticotropina placentaria, ¿ya? Hacia arriba en la línea punteada, Víctor. Entonces, Ángel, perdón. Y entonces, esa corticotropina va a pasar de la placenta a la hipófisis fetal, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Perdón, al nacido. ¿Y qué va a secretar? La ACTH, que va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales del feto. ¿Y qué va a producirse al nivel del feto? Fíjense, ¿eh? Se va a producir, hacia abajo, tenemos la dehidroepiandrosterona sulfato, que va a actuar conjuntamente con la placenta y el hígado de la madre. O sea que 3 elementos intervienen en la producción de los estrógenos: la glándula suprarrenal fetal, la placenta y los estrógenos. Y se va a producir el estriol, que es el estrógeno del embarazo. ¿Y qué va a producir? La formación de los receptores para que la oxitocina pueda actuar, favoreciendo la contracción uterina. Esa es una de las teorías. Y por otro lado, a nivel de las glándulas suprarrenales se va a incrementar la secreción del cortisol fetal, que tiene que ver con la maduración de los órganos del feto, ¿no? El encéfalo, los pulmones, los riñones, el aparato digestivo, etcétera, etcétera. Esta es una de las teorías que se postula. En estricto no se conoce cómo es que se desencadena el verdadero trabajo de parto. Continuamos. Eso es lo mismo, ¿no? Como habíamos dicho, de que la oxitocina y las prostaglandinas son potentes uterotónicos, ¿no? Favorecen la contracción del útero y además la expulsión del feto. Tanto la oxitocina como las prostaglandinas, ¿no? La E2 y la F2A. Entonces, durante el embarazo dice, ¿no?, que se produce la hormona liberadora de la corticotropina, que va a actuar sobre la adenocorticotropina, y a nivel de la glándula suprarrenal va a favorecer que en la capa externa de la glándula suprarrenal se va a producir el cortisol. Y en la capa interna, ¿qué se va a producir? El dehidrosulfato epiandrosterona. Entonces, el cortisol, ¿qué va a favorecer? La maduración de los órganos, de los diferentes órganos del feto, ¿no? Pulmones, encéfalo, etcétera, etcétera. Y la dehidroepiandrosterona conjuntamente con la placenta y con el hígado de la madre, los estrógenos que tienen que ver con la formación de receptores para la oxitocina. La siguiente. Ya. El parto en sí consta de 4 periodos, en realidad de 3 periodos. O sea, el primer periodo, que es el periodo de borramiento y dilatación, que tiene 2 fases, ¿no? La fase latente hasta los 4 centímetros y la fase activa hasta los 10 centímetros, hasta la dilatación completa. El segundo periodo, que es el periodo exclusivo y que consta de la salida del feto, nacimiento del producto o de los fetos. El tercer periodo es el periodo del alumbramiento, que consiste en la expulsión de la placenta y de sus membranas ovulares. Y en el Perú hemos visto por conveniente considerar el cuarto periodo, que consiste en las 4 primeras horas de puerperio. ¿Por qué? Porque la principal causa de la muerte materna es la hemorragia posparto en el mundo. Un 60% de muertes maternas se producen por hemorragia posparto. Entonces, en estas 4 primeras horas, mantenemos a la puérpera en sala de partos y controlamos ¿qué? Controlamos la presión arterial, controlamos el pulso, controlamos la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la altura uterina y el sangrado, cada 15 minutos. Y se mantienen las funciones vitales normales y la altura uterina a nivel de la cicatriz umbilical o por debajo
y palpamos al útero bien contraído, recién esa señora pasa al ambiente de puerperio. ¿Ya? Es el cuarto periodo, ¿no? Otros países consideran inclusive hasta las 6 primeras horas del puerperio. Continuamos. Simplemente para señalar, ¿no?, de que dentro de los periodos del parto, como vemos en la etapa 1, en el lado izquierdo vemos que el cuello prácticamente está casi cerrado, ¿no? Recién está comenzando a dilatar. En la fase, o sea, ya tiene que llegar hasta los 4 centímetros, ¿no? Ya, y en la fase activa vemos, en la segunda, ahí vemos que ya está en 4 centímetros, el cuello ya está casi totalmente borrado, y vemos de que se completa hasta los 10 centímetros de dilatación. En la etapa 2 o C, en el exclusivo, ya vemos la salida del feto, y en la etapa 3 vemos la salida de la placenta con sus membranas. La siguiente. Ahora vamos a ver cuánto dura cada uno de estos periodos, ¿no? Ya, el primer periodo, como dice ahí, ¿no?, la primera etapa, es diferente en una primípara que una, o en una nulípara que en una multípara, ¿no? En una nulípara, o sea, en su primer trabajo de parto, la fase latente puede durar hasta 20 horas. Está en el recuadro del lado derecho este ángel. Puede durar hasta 20 horas. Y en las multíparas puede durar hasta 14 horas. Es la fase latente. En la fase activa, ¿qué tenemos? De que en la primípara la dilatación es de 1.2 centímetros por hora, ¿ya? Mientras que en la multípara es de 1.5 centímetros por hora. O sea que es más corto el periodo, o sea, la fase activa en la multípara que en la primípara, ¿no? Ahora, el descenso de la presentación se da generalmente cuando la dilatación ya está en 8 centímetros, ¿ya? Y en la primípara es de 1 centímetro por hora, y en la multípara es de 2 centímetros por hora, el descenso de la presentación. Está genial. Entonces, eso en relación con el primer periodo. La segunda etapa ya aclaró. El segundo periodo, que es el exclusivo, en una nulípara o primípara es de 1 a 2 horas, como límite máximo. Y en la multípara puede ser hasta 60 minutos, o sea, hasta 1 hora, ¿ya? Y el tercer periodo, en ambos casos es hasta 30 minutos. No es 45, 30 minutos, ¿ya? Ya se están, que se llama, uniformizando algunos criterios, y se acepta de que el primer periodo, como se ha dicho, como está, el segundo periodo, multípara 2 horas, perdón, 1 hora, primípara 1 hora, perdón, multípara 1 hora, y primípara hasta 2 horas. Y en ambos casos, el periodo del alumbramiento es 30 minutos. Es importante también hablar de lo que se conoce como parto precipitado. El parto precipitado es aquel que sucede en sus 3 periodos en menos de 3 horas, en una primípara, ¿ya? Es un parto demasiado rápido, ¿no? Y que como tal puede llevar a una serie de complicaciones, ¿ya? Y cuando es una primípara generalmente se habla de 1 hora. El consenso en la mayoría de autores, investigadores, hablan de que es un parto que se produce en menos de 3 horas. Un parto precipitado sale tan rápido el feto que sale como un proyectil y puede desgarrar el canal del parto, ¿no? Desgarros de cuello, desgarros de periné, de vagina, etcétera, etcétera. Y puede además provocar una hemorragia postparto, ¿no? Puede provocar hasta una hemorragia postparto y una muerte. La siguiente. Ahora, esto seguro que lo han visto ya en sus prácticas. ¿Cómo se atiende el primer periodo del parto? Nosotros durante el primer periodo del parto lo que tenemos que hacer es vigilar el bienestar fetal, por un lado. Después ver cómo está la dinámica uterina, ¿no? Y de otro lado tenemos que controlar las funciones vitales, ¿no? Cada 4 horas. Ver cómo está el pulso, la presión, ver cómo está la frecuencia respiratoria, ¿no? Y aprovechamos para hacer un tacto.
exploración vaginal subsiguiente. Entonces, lo que se recomienda es, durante este primer periodo, no dar una alimentación en base a alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas pacientes pueden llegar a una cesárea y nosotros necesitamos, para colocar una anestesia general o epidural, mínimo de un ayuno de 6 horas. ¿Ya? Por eso solamente damos líquidos, podemos dar fragmentos de hielo y la humidificación de los labios. De otro lado, a veces tienen que hacer sus necesidades, ¿no? Miccionar o defecar, entonces que esto se realice, ¿no? Y siempre una buena higiene de toda la zona vulvovaginal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor posición de la gestante durante este periodo? Si quiere estar echada en decúbito lateral izquierdo, y si puede caminar, mejor. La mejor posición durante este primer periodo es la deambulación, que la paciente esté levantada y que deambule. ¿Por qué? Porque por gravedad la cabeza ayuda a que el borramiento y la dilatación, sobre todo la dilatación, sea más rápida. Algo que tenemos que evitar en este primer periodo es que la vejiga esté llena. Invitar a la paciente a que vaya a miccionar. Es que tiene deseos de miccionar. Si palpamos globo vesical y la paciente no puede miccionar, hacemos un cateterismo vesical con una sonda nueva, estéril, previa higiene de la región vulvo-perineal. La siguiente, por favor. Ya, acá vemos, por ejemplo, cómo una señora está siendo atendida por un médico, el médico muy concentrado, la señora muy contenta. En el lado derecho vemos el tocodinamómetro. En la parte superior vemos que hay dos sensores, ¿no? Vemos un sensor al fondo uterino que nos va a medir la intensidad de las contracciones, y en la parte suprapúbica vemos el otro sensor que nos permite ver los latidos cardíacos fetales. Ya está. Hacia abajo ya vemos a la mujer con sus dos sensores, y al ladito vemos la pantalla. Ya, ahí en la parte superior, ¿qué vamos a ver? La frecuencia cardíaca fetal. Podemos ver la frecuencia cardíaca basal. Primero que nada, la frecuencia normal oscila entre 110 y 160 latidos por minuto. Si es que la frecuencia cardíaca está entre esos parámetros, tenemos 2 puntos, frecuencia cardíaca basal. Si vemos que hay una buena variabilidad entre 5 a 25 latidos por minuto, tenemos otros dos puntos. Si vemos que hay aceleraciones, o sea, que alguna vez que haya un movimiento fetal, la frecuencia cardíaca basal se eleva, tiene elevaciones de más de 15 latidos por más de 15 segundos, eso se conoce como una aceleración y es un signo de bienestar fetal. Aceleración. ¿Ya? Hay aceleraciones frente al movimiento. Si hay 2 aceleraciones o más en 20 o 30 minutos, tenemos otros 2 puntos, ya van 6. Luego vemos si hay o no desaceleraciones. Las desaceleraciones son cuando la frecuencia cardíaca se cae por más de 15 latidos y por más de 15 segundos. ¿Ya? Entonces, la presencia de desaceleraciones de 2 o más en 20 minutos, pero que sean desaceleraciones tardías, no desaceleraciones precoces ni variables. Ya eso, si ya lo han visto en sus prácticas, se lo van a ver. Entonces, si es que no hay desaceleraciones, tiene 2 puntos más, ya serían 8. ¿Ya? Y el tercer parámetro a calificar son la presencia de movimientos fetales. Si tenemos 3 o más movimientos fetales en 20, 30 minutos, que dure el monitoreo, tenemos otros 2 puntos. Lo ideal es de que este monitoreo tenga, que se llama, 8 puntos o más, y que el feto sea activo, que haya movimientos y que también sea reactivo. Y el monitoreo nos dice que el feto es activo y reactivo, y que tiene un buen, que se llama, puntaje. Vamos tranquilos y decimos de que hay bienestar fetal. Ya vemos cómo va la dinámica, ya vamos a continuar. La siguiente, por favor. Cuando nosotros tenemos una paciente en trabajo de parto, una gestante en trabajo de parto, y queremos someterla a una prueba de trabajo de parto,
Tenemos que tener el feto en situación longitudinal. Tenemos que tener generalmente en posición izquierda y en presentación central. ¿Ya? Como vemos en el lado derecho, cómo el feto se flexiona en todos sus segmentos, ¿no? La cabeza, fíjense, pegado el mentón sobre el pecho, los brazos sobre el abdomen, igualmente los muslos sobre el abdomen, y conforman un ovoide, ¿no? Es un ovoide, todito es un ovoide, y de esta manera disminuye todos sus diámetros y se hace compatible con los diámetros de la pelvis. La siguiente. Entonces, en gestaciones de término, el 96% de gestaciones de término son cefálicas de vértice. Un 3% son presentaciones podales. Desde situaciones transversas, el 0.3%. La presentación compuesta que veremos más adelante es el 0.1%. La presentación de cara, fíjense, es 0.05%. Y la presentación de frente es 0.01%. La presentación compuesta es cuando a la presentación cefálica se agrega una mano o un pie, y que no permite el trabajo de parto. Podemos intentar retirar, ¿no? Reducir, o sea, regresar ese piececito, esa mano hacia la cavidad uterina para que solo quede la cabecita. O en una presentación podálica de repente un mano. Esa es una presentación compuesta. ¿Ya? Entonces, como vemos, en gestaciones de término, felizmente el 96% son presentaciones cefálicas de vértice. La presentación cefálica a su vez puede ser, si se deflexiona la cabeza, bregmática, puede ser osincipital, puede ser de frente o puede ser de cara. Esos son los 3 grados de deflexión de la cabeza. La presentación pelviana, hemos dicho que puede ser hasta de un 3%, ¿no? La siguiente. Hasta las 32 semanas aproximadamente la presentación puede ser podal, pero ya a partir de las 32, 34 semanas en adelante, ya la presentación debe ser o generalmente es fetal. Esta diapositiva para ver cómo sucede con la presentación cefálica. Fíjense, en la letra A vemos un feto que está con el mentón pegado al tórax, y entonces, ¿qué diámetro es el que se ofrece al estrecho superior? ¿Qué diámetro es? El suboccipito bregmático. Ese es, que mide 9.5. Ese es, que mide 9.5. Presentación cefálica de vértice. En la presentación cefálica de Bregma, ahí estamos. ¿Cuál es el diámetro que se ofrece? El occipito frontal. Occipito frontal, que mide 12 centímetros. En la presentación de frente, ¿cuál es el diámetro que vemos? El segmento bregmático. Segmento bregmático. ¿Cuánto mide? 13 centímetros. Ese es el diámetro, el más grave, ¿no? Es incompatible con un parto por vía vaginal. Y en la presentación de cara, que es el grado 3, o sea, la máxima deflexión de la cabeza, bregma grado 1, frente grado 2 y cara grado 3. ¿Cuál es el diámetro que se ofrece? Perdón, a ver. Ya. Entonces, en la presentación de frente, el diámetro es el occipito mentoniano, que mide 13,5. ¿Ya? Occipito mentoniano. Les había dicho segmento, no sé qué les había dicho, pero es el occipito mentoniano, 13,5. Occipito mentoniano. Ya está. Entonces el occipital, el mentón, pero occipito mentoniano. ¿Ya? 13,5. En cambio, en la presentación de cara es el segmento bregmático, el de Albregma, que mide 9,5 y que es compatible con el parto por vía vaginal. La siguiente. La siguiente. Entonces, en la presentación pelviana pueden presentarse al estrecho superior de la pelvis las 2 nalgas con los 2 pies. Esa es la variedad de la presentación completa.
Pero hay otra presentación, en la presentación podálica, en que puede ser nalgas puras, como ven en la diapositiva de la izquierda, nalgas puras. O pueden ver que se llama en la del centro las dos nalgas con un pie, ¿no? Las dos nalgas con un pie. Es una incompleta también. ¿Ya? La siguiente. Perdón, las dos. A ver, espérate, regresa, creo que está mal. Ya. La presentación pelviana completa son los dos pies con las dos nalgas, que acá no se ve tan claramente. Y la presentación pelviana incompleta en el lado derecho se ve un pie con las dos nalgas y el otro pie tendría que estar más arriba. O sea, no está tan claro, ¿no? Pero recuérdenlo, nalgas puras solo nalgas. Variedad incompleta, puede ser dos nalgas con un pie, puede ser que se llama, es el incompleto, dos nalgas con un pie. Y la variedad completa es las dos nalgas con los dos pies. La siguiente. Ya, para ver algunas variedades de presentación, ¿no? Y partimos de la parte superior de la izquierda a la derecha, vamos a ver ahí una occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? En el segundo caso vemos una occipito ilíaca derecha posterior. ¿Sí? ¿Sí? No. Claro. Ahí está el bréfmo. Ya, en el tercer caso, ¿qué vemos? Una occipito ilíaca izquierda posterior, ¿no? Occipito ilíaca izquierda posterior. Y en el cuarto caso vamos a ver una occipito ilíaca izquierda transversa. Ya está. Abajo vemos una occipito ilíaca derecha transversa, luego vemos una occipito ilíaca derecha anterior, luego vemos una occipito sacra y luego vemos una occipito púbica. La occipito sacra también se conoce como occipito posterior y la occipito púbica también se conoce como occipito anterior. ¿Ya? Dice, 2/3 partes de las presentaciones de vértice están en posición izquierda. ¿Por qué? Porque la pelvis sudamericana tiene los diámetros del lado izquierdo, el diámetro oblicuo izquierdo, en el estrecho superior, mide 12.5, 12.75. En cambio, el derecho mide 12. Por eso se acomodan más en el occipito izquierdo. Parte de la eminencia iliopetina izquierda a la articulación sacroiliaca derecha, ¿no? Ese es el oblicuo izquierdo. La siguiente. Para la presentación podálica, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en la primera diapositiva hacia arriba, una sacroiliaca izquierda posterior, luego tenemos al medio una sacroiliaca derecha posterior, y luego tenemos a la izquierda una sacroiliaca derecha transversa. En la parte inferior vemos una sacroiliaca izquierda anterior, una sacroiliaca derecha anterior y una sacroiliaca izquierda transversa. Ahora, cuando hablamos de la situación transversa, el punto de referencia es el acromio, o sea, donde está el hombro, ¿no? Y la cabeza está a la derecha, es una acromio ilíaca derecha. La variedad de posición la da el dorso. O sea, esta es una acromio ilíaca derecha, dorso anterior. ¿Ya? En el medio tenemos una acromio ilíaca izquierda, dorso anterior. Y al final tenemos una acromio ilíaca izquierda, dorso posterior. La siguiente. Si nosotros con nuestro examen físico no logramos determinar en estricto la situación, la posición, etcétera, etcétera, nos podemos apoyar en qué. Primero que nada en el examen físico, ¿no? Una palpación abdominal, maniobras de Leopold. Luego vamos a la auscultación para ver los latidos cardíacos fetales, cómo están. Y luego vamos a hacer un tacto vaginal, ¿no? Ahora, si con todo esto no logramos, ¿qué se llama?, determinar la posición, la variedad de presentación, etcétera, etcétera, podemos hacer una ecografía, ¿no? Nos podemos apoyar con una ecografía. La tomografía y la resonancia ya son exámenes muy sofisticados y que no los tenemos nosotros tan a la mano porque son exámenes son equipos bastante caros, ¿no? La siguiente.
Ya, entonces hacemos nuestras maniobras de Leopold. La primera maniobra, que ya la conocen, evaluamos hacia el fondo uterino y vemos qué polo es, ¿no? Es un polo grande, blando, irregular, que no pelotea, es el polo podálico, y entonces asumimos que es una presentación cefálica, que está en situación longitudinal. En la segunda maniobra vemos, con una mano presionamos, empujamos hacia el otro lado con la mano izquierda, y con la mano derecha vamos a palpar si en el lado derecho, si en el flanco derecho de la madre está la columna. ¿Qué vamos a palpar? Vamos a palpar una superficie curva, ¿no?, que es donde está, que se llama la columna. Mientras que en el otro lado, ¿qué vamos a palpar? Partes, los pies, las manos, ¿no? Entonces, que no son iguales a esa protuberancia convexa, que es dura y que corresponde a la columna vertebral. Entonces, la primera maniobra nos dice la presentación. La segunda maniobra, ¿qué nos dice? La variedad de posición. Luego tenemos la tercera maniobra, que como vemos sobre el pubis vamos a ver qué está ocupando esa parte. Si es que palpamos una parte dura, redondeada, pequeña y que pelotea, ¿qué cosa es la presentación? Pero si es un polo grande, irregular, blando, que no pelotea, es el polo podal. Y entonces la presentación es ya. Ahora, la cuarta maniobra, como vemos hacia el final, ya no la hacemos mirando la cara de la madre, sino mirando a los pies de la madre, ¿no? Entonces nos damos la vuelta y vamos un poco hacia arriba, y vamos a tratar de ver si entre la cabeza y el pubis podemos meter nuestros dedos. Hablamos de que la presentación está en unos 3, está alto. Pero si ya no es factible, entonces va a estar insinuada, va a estar probablemente encajada, ¿no?, o de repente profundamente encajada. Así. Ya. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos la exploración vaginal? Hacemos una higiene vulvoperineal, nos ponemos guantes estériles y con la mano izquierda, con el primer y quinto dedo, separamos los labios de la vulva, ¿no?, los labios menores. Los labios mayores, perdón. Entonces, introducimos el segundo y el tercer dedo, dirigiéndolo hacia abajo y hacia el fondo, porque si los dirigimos hacia arriba, estamos entrando, vamos a irnos contra la uretra, que es altamente dolorosa. Ya siempre vamos hacia abajo y al fondo, hasta tocar la presentación. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? En el tacto vaginal. Introducimos el segundo y el tercer dedo con guantes estériles, pero con los dedos dirigidos hacia abajo y hacia el fondo. ¿Ya? Eso que quede claro. El número de tactos vaginales tiene que ser el menor. Muchas veces con 2, 3 tactos vaginales es suficiente. ¿Ya? Ya cuando el trabajo de parto se prolonga, serán más tactos. Y hacer el menor número de tactos vaginales si es que las membranas están rotas, porque vamos a favorecer una infección intramniótica, una corioamnionitis, no una infección puerperal. La siguiente. Ya, acá es para ver, fíjense, ¿no? Cuando hacemos el tacto, con nuestro segundo y tercer dedo nos vamos en busca de la sutura sagital. La sutura sagital está entre la fontanela mayor y menor, ¿ya? La menor está hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto de referencia. Entonces, si está hacia arriba y a la derecha, esa va a ser una occipito ilíaca derecha anterior. Entonces, nos permite ver la presentación y la variedad de presentación. Es una occipito ilíaca derecha anterior. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? No. ¿Cómo que sí? Ya, la siguiente entonces. Ya, ahora, para ver la altura de la presentación hay varios esquemas, ¿no? Este es el de los que se llama, estos son de las estaciones de Delis. ¿Qué dice Delis? Que cuando la altura de la presentación está a nivel de las espinas ciáticas,
La presentación está encajada, encajada. Y luego vamos ascendiendo hacia arriba. Si está a 1 centímetro de las espinas ciáticas, está en -1. Está a 2 centímetros, -2. Y así sucesivamente, -3, -4, -5. Y hacia abajo es +1, +2, +3. Este método lo utilizan en el salud, ¿ya? Nosotros, ¿qué método usamos? Usamos el método de los planos de Hodge. El primer plano de Hodge pasa una línea que sobrepasa el borde superior del pubis al borde superior del promontorio. Ese es el primer nivel, ya es el primer plano de Hodge. El segundo plano pasa por el borde inferior del pubis, y es paralelo, borde inferior del pubis, y es paralelo al anterior. Y va a llegar a nivel de la segunda, tercera vértebra sacra. Y el tercer plano de Hodge es paralelo a los dos anteriores y pasa por el plano biciático, ¿ya? Y el cuarto plano de Hodge es paralelo a los tres anteriores y pasa por la punta del coxis, ¿ya? Y corresponde a la presentación profundamente encajada. Ya está. La siguiente diapositiva, por favor. Los periodos de parto dijimos que es el borramiento y dilatación, ¿no? Que es hasta, que puede, el primer periodo puede durar hasta 20 horas en las mulíparas y hasta 14 horas en las multíparas, ¿no? Y la fase activa generalmente dura 6 a 8 horas. El expulsivo ya dijimos que en las primíparas hasta 1 hora y en las multíparas hasta 2. Y el alumbramiento dijimos que dura como límite en ambos casos hasta 30 minutos. El tipo de desprendimiento puede ser Duncan y Schultz, lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Acá simplemente para repetir ya lo que hemos señalado, ¿no? La fase latente, la dilatación tiene dos fases, fase latente y fase activa. La fase latente hasta los 4 centímetros y la fase activa que va de 4 a 10 centímetros, ¿no? Ahora, ya vamos a ver cómo se desarrolla en una curva, cómo evoluciona el trabajo de parto en las curvas de Friedman, que las vamos a ver más adelante, ¿ya? Acá simplemente podemos ir adelantando de que la fase latente pues lenta, ¿no? La fase activa comienza de 4 a 5 hasta 6 centímetros, es relativamente más rápida, pero fundamentalmente es mucho más rápida de 6 a 8 o 9 centímetros, ¿eh? La primera es la fase de aceleración, la segunda es la fase que se conoce como pendiente máxima, y de 9 o de 8 a 10 hay una pequeña desaceleración. Eso lo vamos a ver mejor más adelante. Así es. El instrumento que debemos usar nosotros para evaluar cómo va el trabajo de parto se conoce como el partograma, ¿ya? Este es un instrumento que nos permite monitorizar el progreso del trabajo de parto y nos permite intervenir oportunamente, porque nos dice, ¿está yendo bien o no está yendo bien? Y evita intervenciones innecesarias. Asegura el monitoreo minucioso de la parturienta, tanto de la madre como del feto. Se apertura el partograma cuando la dilatación está en 4 centímetros, o sea, iniciándose la fase activa. Hacia el lado derecho vamos a ver en la parte superior, vamos a evaluar el feto. Eso nos permite ver cómo está el feto. Después, después de eso vamos a ver ahí las membranas. Ahí vamos a ver. Si las membranas están íntegras, ponemos una I. Si las membranas están rotas, en el primer casillero, ¿no? Si las membranas están rotas y el líquido es claro, una C. Si el líquido es meconial, una M, y si es sanguinolento, una S. Y en el segundo plano, ahí vamos a ver para ver cómo están. No. Igual, ahí. Vamos a ver si los parietales están alineados, ponemos un 1. Si están ligeramente desalineados, pero los podemos alinear, un 2. Y si es que están desalineados, hay un cabalgamiento y no los podemos alinear, un 3. Eso habla de cabalgamiento, que generalmente va de la mano con una desproporción fetopélvica. Ya.
En el siguiente ahí vamos a ver cómo evoluciona el trabajo de parto, el borramiento, ¿no? La dilatación, perdón. Entonces hemos dicho de que se abre con 4 centímetros. 4 centímetros. Y de ahí trazamos una línea, una diagonal que va hasta 6 horas después. Esa línea va hasta 6 horas después. Entonces, sigue la línea y hasta donde llegue, por favor. No, pues, ahí, hasta ahí son 6 horas. Entonces, sabemos nosotros de que la dilatación en una multípara es de 1.5 por hora. 6 centímetros va a ser en 4 horas. O sea, antes de superar esta línea de alerta. ¿Ya? Y en la primípara es de 1.2 centímetros por hora, o sea que en 5 horas también está con 10 de dilatación. O sea que normalmente no se debe superar esta línea. Pero cuando se supera, nos está diciendo que algo no está bien. De repente no hay buena dinámica. De repente la presentación está alta, ¿no? O de repente hay una mala presentación. O de repente hay una desproporción feto-pene. Entonces tenemos que hacer una reevaluación de la pelvis, del ponderado fetal y de la dinámica uterina. Y si hay una desproporción, ¿qué tenemos que hacer? Es una mala presentación, una presentación de frente, ¿qué tenemos que hacer? Operar, ¿no? Ahora, si es una mala dinámica, pero no hay desproporción y hay una buena presentación, una conducción del trabajo de parto. Pero si es que el trabajo de parto sobrepasa la línea de acción, alertes nos está diciendo que algo no va bien. Acción nos está diciendo, actúa. Entonces, si se supera la línea de acción y todavía el trabajo de parto o el expulsivo está lejos, hay que operar. ¿Ya? Ahí sí hay que operar. Para eso nos sirve este cartograma. Ya continuamos hacia abajo. Vamos a ver hacia abajo cómo va la dinámica uterina. ¿Ya? Ahí. Eso lo vamos a ver en un cuadro que viene más adelante, que está más grande y que nos permite ver mejor. Después, más abajito, vemos si es que tenemos que usar la oxitocina para la conducción, o si damos líquidos. Y en la siguiente rubro vamos a ver, ahí vemos la evolución de la mamá, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y finalmente hay un cuadro donde se ve la órbita. Continuamos. Ya, entonces, ¿tiene limitaciones el partograma? Sí. El partograma es un instrumento que solamente nos dice, en ningún sitio nos dice qué hacer, nos está diciendo algo no está bien. ¿Ya? Acentúe el trabajo de parto, de repente una conducción. O hay una desproporción, algo innecesario. Si estás en el primer nivel, ¿qué te está diciendo? Refiere el caso. ¿Ya? La decisión requiere de un juicio. ¿Quién decide qué hacer? No es la obstetra, es el médico. ¿Ya? Si estamos en un primer nivel, de repente no hay ginecólogo, el médico general. Y si es que estamos en el primer nivel y es un ginecobstetra, el ginecobstetra. ¿De acuerdo? Ahora, el partograma solo se usa cuando el feto está en presentación cefálica de vértice. Es feto único y el parto va a ser un parto vaginal. La siguiente. Acá está un poquito más que se llama, es casi parecido a lo anterior, ¿no? Entonces, como vemos en la parte superior, cuando hablamos de la frecuencia cardíaca fetal y del líquido y del modelaje, del moldeamiento, está evaluando que la condición fetal. ¿Ya? Cuando vemos nosotros ahí en el partograma, en la parte que está referida a la dilatación y el descenso de la presentación, ¿no? Ya cómo va la dinámica uterina, las contracciones, está hablando de la progresión del trabajo de parto. Y en la parte más, ahí vamos a ver la oxitocina, si es que sí hace conducción. Y se da algún medicamento, ¿no? De repente algún tranquilizante, algún analgésico, funciones vitales, y también evaluamos en la orina, ¿no? De repente, si la diuresis es normal, que debe ser no menor de 30 mililitros por hora, ¿no? Y ver de repente si es que hay proteinuria, o si es que hay cetonuria, sobre todo en las pacientes diabéticas, ¿no? Y ahí que hablamos de la condición materna. La siguiente. Ya, entonces acá hemos desdoblado todito el partograma. En la parte superior, todo lo que es filiación. A qué hora ingresó la paciente, el nombre, etcétera, etcétera. La siguiente. Ya, acá es condición fetal, frecuencia cardíaca fetal.
Si tenemos un embarazo de alto riesgo, tenemos que controlar los latidos cardíacos fetales cada 15 minutos. Si es un embarazo de bajo riesgo, cada 30 minutos. La siguiente. Ya. El líquido amniótico, membranas rotas, tenemos que ver, ¿no? Si están las membranas íntegras, ya dijimos, se marca con una C. Si están rotas, si el líquido está claro, con una... Perdón, si las membranas están íntegras, con una I. Si las membranas están rotas y el líquido es claro, con una C. Si el líquido es meconial, con una M, y si el líquido es sanguinolento, con una S. ¿Ya? Ahora, podemos nosotros hacer, en el tacto vemos moldeamiento, ¿no? Están alineados los parietales, no hay moldeamiento. Están desalineados, ahí puede haber un modelaje, ¿no? Entonces, marcamos con un 1 cuando hacer el tacto, están alineados los dos parietales. Entonces, lado a lado. Con un 2 hay una superposición, o sea, están desalineados, pero con el dedo podemos alinearnos, entonces es reductible. 2. Pero si están desalineados y no se puede reducir, pues hay un cabalgamiento. La siguiente. Ya, acá para ver, como dijimos, cómo avanza la dilatación a partir de 4, lo ideal es que el expulsivo se inicie antes de superar la línea de alerta. Y más aún, tratar nunca de llegar a la línea de acción. Ya cuando se llega a la línea de acción es ya que el trabajo de parto está siendo prolongado y probablemente el feto también ya no soporte un trabajo de parto prolongado. Muchas veces acaba antes de superar la línea de acción. O sea, lo que hay que tratar de evitar es llegar a la línea de acción. Si es que hay una desproporción, diagnosticarla antes. Si hay una mala presentación, diagnosticarla antes. Si hay una hiperdinamia, ¿no? Como puede haber una desproporción fetopélvica, diagnosticarla antes. La siguiente. Ahí nomás un ratito. Regresa al anterior. Acá vemos en horas, ¿no? A las 9 horas tenía 4 centímetros de dilatación. Y vamos viendo cuántas horas van avanzando y nos permite ver, ¿no? Cuántas horas han transcurrido desde que llegó, desde que se aperturó el partograma hasta que se produjo la expulsión. La siguiente. Ya. Entonces, acá es para ver el descenso de la presentación. Generalmente es a partir de los 8 centímetros. Hacemos un tacto y vemos la altura de presentación. Puede estar en -3, -2, encajada o profundamente encajada. ¿Ya? La siguiente. Este es un método también de evaluar la altura de la presentación, pero que yo no lo entiendo muy bien y tampoco creo que en Arequipa, por lo menos, no nos apoyamos en este método. Se trata de ver qué porcentaje de la cabeza está sobre el pubis. Entonces, si comenzamos de la izquierda hacia la derecha, vemos que tanto el occipital como el sincipucio se palpan y corresponde a los 5 kilos. Si ya la cabeza está por debajo, está ya comenzando a ingresar a la pelvis, ¿no? Ya el occipital está cerca del pubis y el que se llama el sincipucio también ya está un poco descendido, 4 kilos. Pero si ya el occipital está a nivel del pubis y el sincipucio está más cerca que antes, 3 kilos. El occipital ya está por debajo del pubis y el sincipucio está muy cerca del pubis, con 2 kilos. Ya solo se faltan 2 kilos de la cabeza. Ahora, si es que el occipital está bastante bajo y el sincipucio está cerca, entonces solo palpamos 1/5 de la cabeza, por encima del pubis, ¿no? Y si es que ya el occipital está profundamente hacia abajo y el sincipucio ya está a la altura del pubis por debajo, ya no palpamos cabeza. Entonces, lo he traído simplemente para que sepan si alguna vez lo escuchan. La siguiente diapositiva. Ya, acá es para ver cómo podemos hacer equivalentes estos 3 diferentes métodos. Vamos a partir del tercer plano de Hodge, ¿ya? Con la cabeza encajada. Corresponde a las estaciones de Delis A1 o 0.
a 1 o 0, ahí está. Entonces, en planos de Hodge, cabeza encajada, tercer plano. En estaciones de Delis, -1 o 0. Y en quintiles, 2/5, ¿ya? Entonces, esa sería más o menos la comparación, y el cuadro lo pueden revisar si vienen más adelante. La siguiente. La siguiente. Ya está. Ahora, cuando vamos a evaluar la dinámica, nos interesa saber qué. ¿Cuántas contracciones hay en 10 minutos? Hemos dicho de 2 a 5. Y nos interesa saber la duración, ¿no? La duración. Entonces, de ahí vemos en el cuadro, vemos, ¿no? Hacia el lado izquierdo vemos, se marca con puntos los cuadraditos cuando no dura la contracción menos de 20 segundos. Con rayas diagonales cuando duran entre 20 a 40 segundos. Y pintamos todo uniforme cuando cuando dura más de 40 segundos. En el número de las contracciones puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya está. Y ahí marcamos la duración y vemos que se llama el número de contracciones en 10 minutos. Es así como evaluamos la dinámica. Si encontramos una mala dinámica o una mala duración, ya estamos diagnosticando de repente una hipodinámica, ¿no? Y entonces vemos que no haya una desproporción, que haya bienestar fetal, y podemos hacer una conducción con oxitocina. Basta encontrar una dinámica de 3 a 5 en 10, con una buena duración y con una buena intensidad. Continuamos. La oxitocina, pues, ¿no? Que se da en 1000 unidades, y que sea con una bomba de infusión, que comienza de 2 a 4 mil unidades por minuto, y se va aumentando hasta obtener una dinámica la siguiente. Una buena dinámica. Ya los medicamentos, a veces la paciente está sin líquidos, le podemos dar líquidos, ¿no? Para hidratarla, o le podemos pasar una dextrosa. La siguiente. Ya, acá para ver, este es el control fundamentalmente de la madre, ¿no? ¿Qué tomamos? La presión, la temperatura, el pulso. ¿Se dan cuenta? ¿No? Cada media hora el pulso, cada 4 horas la presión, cada 2 horas la temperatura, etcétera, etcétera. Así. En la orina, como dijimos, ¿no? Proteinurias, sobre todo para pacientes nefrópatas, preeclámpticas, la acetona, cuerpos cetónicos en mujeres diabéticas, y el volumen que dijimos que no debe bajar de 30, 35 mililitros por hora. La siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo se grafica? O sea, ¿cómo evoluciona el trabajo de parto, ¿no? Acá ustedes ven una imagen sigmoidea, que se llama Friedman, un investigador norteamericano, hace 70, 60 años, vio cómo evolucionaba el trabajo de parto y lo graficó. Partió de 2 centímetros hasta llegar a 3, 4 centímetros, que es la fase latente. Después viene hasta ahí. Y ahí viene hasta 6 centímetros más o menos, esa es la fase de aceleración. Después hasta 8 o 9 centímetros es la fase de aceleración máxima. Y después viene de 9 a 10 centímetros la fase de desaceleración. Más o menos grafica una S, ¿no? Esa es la curva de Friedman, ¿ya? Ahora, esto sucede en Estados Unidos. Aquí en el Perú debiéramos hacer nuestras propias curvas del trabajo de parto. Ahora, ¿será igual esta curva en una obesa que en una mujer con un peso normal? No. En una mujer con bajo peso tampoco. ¿Será igual en una primípara que en una multípara? Tampoco. Por eso es de que nosotros debiéramos de tener nuestras propias curvas para poderlas comparar, ¿ya? Simplemente les he presentado para que sepan que en otros países usan las curvas y las comparan con el que se hagan, con el trabajo de parto que están controlando, y ven es que está yendo como corresponde. Así. Bueno, para el descenso de la presentación hemos dicho, ¿no?, que cuando ya la dilatación está en 8, ya el descenso de la presentación es más rápido. La siguiente.
Ya. ¿Qué características tiene como importancia las contracciones uterinas? Nos interesa a nosotros, en primer lugar, la frecuencia, de 2 a 5 en 10 minutos. La intensidad, que sea de 30 a 50 mililitros de mercurio. Y luego nos interesa la duración, que sea de 40 a 60 segundos. Exactamente, como está señalando ¿ya? Y que entre contracción y contracción haya un periodo de relajación, hacia abajo, de relajación. Esa es la relajación, para que el feto se pueda reoxigenar, ¿ya? Entonces, las contracciones deben de tener esas características, ¿no? Ahora, si ustedes ven, la intensidad no llega a cero. De 0 a 10 hay un estado de una pequeña semicontracción del útero para que haya una mejor adherencia entre la placenta y el útero. Esto se conoce como el tono uterino, que normalmente debe ser de 8 a 12 milímetros de mercurio. Ahora, también nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando se desprende la placenta, aumenta el tono uterino. Entonces podemos ver que el tono uterino, en vez de ser de 10 a 12, puede ser de 20, 30, 40 milímetros de mercurio. También podemos apoyar en este examen con el tocodinamómetro y diagnosticar una hipertonía uterina, ¿ya? Entonces, hemos visto el tono, hemos visto el intervalo que debe ser, ¿no?, entre una y otra contracción por lo menos de 2 minutos, ¿no? Hemos visto la actividad uterina. ¿Qué cosa es la actividad uterina? La actividad uterina, ¿qué cosa mide? Mide la intensidad por la frecuencia. ¿La intensidad cuál es? Ahí está, esa es la intensidad. Va desde el tono uterino hasta el acme de la contracción. Serían 40 milímetros, ¿no? De 10 a 50, 40 milímetros de intensidad. Si hay 2 contracciones en 10 minutos, multiplicamos 40 por 2, serían 80 unidades Montevideo. ¿Ya? Si tiene 5 contracciones en 10 minutos, de 60 segundos, ¿cuánto sería la intensidad? 300 unidades Montevideo, ¿no? Se dice de que como mínimo para tener una buena actividad uterina debe ser de 180 a 200 unidades Montevideo por encima, ¿no?, por encima de esta actividad de unidades Montevideo, ¿no? Ahora, es evidente también que no es conveniente que tengamos una, que se llama, una actividad uterina muy alta, ¿no?, porque podemos estar yéndonos hacia una hiperdinámica, ¿no?, y a una alteración del bienestar. La siguiente. Ya. Entonces, las contracciones uterinas, dijimos nosotros, bueno, esto lo hemos dicho ya al comienzo, en la primera clase de fisiología del embarazo, que las contracciones alfa son de baja intensidad, que no tienen repercusión, y las contracciones de Braxton-Hicks ya se presentan más en el segundo y tercer trimestre, más hacia el final, que su intensidad es baja, 10 a 15, que a veces son imperceptibles y que lo único que nos permiten es, cuando la paciente dice, tengo un pequeño dolor en esta zona, nosotros podemos ver un pequeño endurecimiento indoloro del útero, ¿no? A veces hacia el final del embarazo pueden ser muy frecuentes y nos pueden hacer pensar en que se está iniciando el trabajo de parto y nos pueden hacer equivocar con un falso trabajo de parto, ¿ya? La siguiente. ¿Ya? Para que se produzca un verdadero trabajo de parto, tiene que haber la triple gradiente descendente. ¿En qué consiste esta triple gradiente descendente? Es de que la contracción uterina se inicia en los cuernos. Ahí están los marcapasos. Y de ahí la onda contráctil viene hacia el cuello, a una velocidad de 2 centímetros por segundo. De tal forma que en 15 segundos debe estar contraído todo el útero. Todo el útero. Y debe haber una sincronización entre los 2 marcapasos para que la contracción sea uniforme y alcance una intensidad y una duración favorable, ¿no? Ahora, esa es la triple gradiente descendente. ¿Qué significa la triple gradiente descendente?
de que en el fondo del útero la contracción es más intensa y dura más, y de que el sentido de la propagación de la contracción debe ser de arriba hacia abajo. Esa es la triple gradiente descendente. Más intensa en el fondo, más duradera en el fondo, y la dirección de la contracción debe ser de arriba hacia abajo. ¿Ya? Así debe haber una triple gradiente descendente. ¿Por qué? Porque si los marcapasos, aparecen marcapasos que no son los normales, ¿no? Aparecen marcapasos, por ejemplo, en el segmento inferior. Estos no van a favorecer ¿qué? No van a favorecer que haya borramiento y dilatación. ¿Por qué? Porque si la contracción mantiene esas características y empuja al feto, la cabeza del feto, a través del cuello, va a haber borramiento y dilatación. Pero si la onda contráctil se va hacia arriba, se va hacia los costados, y no hacia abajo como corresponde, no hay borramiento y no hay dilatación y no hay trabajo de parto. A veces las mujeres durante el trabajo de parto dicen, doctor, uno ve, sí tiene 3, 4 contracciones en 10 minutos, pero el dolor es ¿dónde? En el hipogástrico. Entonces hay una inversión de la triple gradiente descendente. ¿Qué hacemos ahí? No hay borramiento, no hay dilatación. Y vemos entonces que no son las características normales de las contracciones uterinas. Le damos a la paciente una atropina, un diazepam, le duerme a la paciente 3, 4 horas, despierta y se reinstala el trabajo de parto a nivel de los marcapasos normales. Así. Ya. Ahora, esto debían haberlo hecho antes de esta clase, hablar del mecanismo del trabajo de parto. Pero ustedes, como lo van a hacer, lo vamos a hacer un poco rápido, ¿ya? El mecanismo del trabajo de parto tiene 6 tiempos. El primer tiempo es la acomodación de la cabeza al estrecho superior. ¿Cómo se acomoda la cabeza al estrecho superior? Dijimos que el diámetro es el occipito frontal, que se va a acomodar, que mide 12 centímetros, en el oblicuo izquierdo del estrecho superior. Después viene el descenso y encaje. Entonces va a descender en esta variedad de presentación. Va a descender hasta el tercer plano, o sea, el plano biciátrico, ¿no? El diámetro biciátrico. Entonces, pero para descender, como el diámetro que tiene es el occipito frontal, y el diámetro a nivel del estrecho medio y superior es de 10 centímetros, entonces la cabecita se tiene que flexionar. ¿Ya? Entonces el mentón se pega al pecho, y ¿qué diámetro ofrece cuando está a este nivel? El suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, que es compatible con la tela. Entonces se produce el descenso y el encaje. Es el segundo tiempo. El tercer tiempo, como ha estado en una variedad oblicua, entonces, estando ya encajada la cabeza, va a rotar la cabeza y se acomoda en occipito público, un occipito anterior. El tercer tiempo viene a ser el desprendimiento de la cabeza o la extensión de la cabeza, es cuando la cabeza sale ya fuera del introito y se desprende la cabeza, el desprendimiento. El quinto tiempo es la cabeza salido, mirando hacia el suelo, pero el dorso está hacia el lado izquierdo. Entonces el occipital se va a alinear con el dorso. Entonces la cabeza rota hacia la izquierda. El occipital rota hacia la izquierda y se alinea con el dorso que estaba a la izquierda. Entonces ese movimiento se conoce como de rotación externa o de restitución. Y finalmente viene el sexto tiempo, que es el desprendimiento del hombro anterior y luego del hombro posterior, y luego ya el resto del cuerpo del feto sale fácilmente todo. Esos son los 6 tiempos. La siguiente, por favor. Ya, simplemente para señalar lo mismo, ¿no? En la primera, pues te vas hacia la parte, hacia la izquierda. Ya, ahí tenemos la acomodación al estrecho superior, primer tiempo. El segundo tiempo, descenso y encaje, hacia abajo, el segundo tiempo. La cabeza descendido, encajado. En el tercer tiempo, la rotación interna. ¿Ya? Abajo estaba en occipito izquierdo. En la tercera posición está en occipito público. No, hacia arriba, hacia arriba. Occipito, ahí está en occipito público. Bueno,
Occipito pública, perdón, está en la cuarta unidad razón. Ahí está en occipito. Ahí está en occipito izquierda anterior. Y acá está en occipito público. La siguiente. Ahí se produce el desprendimiento de la cabeza, ¿no? ¿Ya? Desprendimiento de la cabeza y hacia abajo, si tú ves hacia abajo, ya se produjo la rotación externa. Rotación externa, y en la figura 7, dice 7, tú ves el desprendimiento del hombro anterior y luego del hombro posterior. ¿Ya? La siguiente. Es lo mismo, la siguiente. ¿Ya? Acá esto es importante también señalar, ¿no? Cuando se desprende la cabeza, cuando desciende la cabeza, fíjense, ¿no? Cuando avanza la cabeza del primer al tercer plano, ¿qué tiene que pasar? Puede hacerlo en forma así, ahí, donde está sí está bien. Puede hacerlo de forma sinclítica. ¿Qué significa sinclítica? Ustedes ven, la sutura sagital está equidistante del promontorio y del pubis. ¿Sí? Está equidistante. Entonces puede descender en forma sinclítica. ¿Ya? Ahora, si nos vamos hacia la izquierda, vemos de que la sutura sagital está pegada al promontorio. ¿Sí? ¿Y cuál es el parietal que se va a exponer? El posterior. Perdón, el anterior. Entonces ese es un asinclitismo anterior. ¿Ya? Ya primero va a descender el parietal anterior, desciende y después ya se acomoda y desciende el posterior, el parietal posterior. ¿Ya? Ese es el asinclitismo anterior. Y hacia la derecha vemos de que la sutura sagital está pegada al pubis. ¿Y cuál es el parietal que desciende primero? El posterior. El asinclitismo posterior. Ustedes ven en qué momento se incurva más la cabeza con el tórax. De las tres formas de descenso de la presentación. En asinclitismo anterior, posterior o en forma sinclítica. Donde más se va a incurvar es en el asinclitismo anterior. La ven, está doblada la cabeza. En la forma sinclítica también está un poco doblada, pero fíjense, en el asinclitismo posterior está casi alineada, ¿no? Por eso es de que la mayoría de veces cuando desciende la cabecita lo hacen asinclitismo posterior, ¿no? Esa es la forma más frecuente para que se produzca el descenso de la presentación. La siguiente. Ya el descenso, ya. En las mulíparas dijimos el encajamiento ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Ya. En las primíparas, generalmente el trabajo de parto comienza con la presentación encajada, o sea, en el tercer plano de Hodge. Mientras que en las multíparas, el trabajo de parto comienza con la presentación alta. Ahora, ¿qué fuerzas intervienen para empujar al feto hacia su salida? La presión del líquido amniótico, la presión de la contracción uterina, ¿no? Que viene directo del fondo del útero sobre la pelvis, ¿no? Durante las contracciones. Los pujos de la madre, ¿no? La prensa muscular del abdomen materno, que se suma a la fuerza de la contracción uterina, ¿no? Y de otro lado, ¿qué otros movimientos actúan? Los movimientos del feto, que se va acomodando, va rotando su cabecita, va flexionando su cabecita, va deflexionando su cabecita, etcétera, etcétera. Entonces, los fenómenos activos del trabajo de parto son estos, ¿no? Con la contracción uterina, con las contracciones de la prensa muscular del abdomen de la madre y los movimientos del feto. Son los tres fenómenos activos del trabajo de parto. Ya pasivos vienen a ser la formación de las bolsas, la salida del líquido, etcétera, etcétera. La siguiente es la La siguiente, ya estamos en la siguiente, perdón. Entonces, los planos de Hodge ya hemos visto, ¿no? Los planos son, el primero sobre el pubis y el promontorio, el segundo es paralelo, que pasa por debajo de la sínfisis púbica,
el tercero a nivel de las espinas ciáticas y el tercero a nivel de la punta del cuarto, perdón, a nivel de la punta del coxis, ¿no? Entonces, ya hemos visto que el movimiento de flexión, que dijimos es cuando está ingresando al estrecho superior y va a llegar al estrecho medio, ahí se flexiona la cabeza, ¿no? Y del diámetro occipito frontal pasa al suboccipito bregmático que mide 9 c. ¿Ya? Entonces, esto va a suceder como debido a la resistencia que ofrece la pelvis al descenso de la presentación sobre la articulación occipito-atloidea, ¿ya? ¿No? Entonces, la siguiente. ¿Ya? Ustedes ven hacia la izquierda, ustedes ven que del fondo uterino del potito del feto, de ahí viene la onda contráctil hacia abajo, más abajo, hasta la línea de abajo azul, baja hacia abajo. Ya, ahí un ratito, súbete a la altura de la orejita, ¿ya? Ahí, hasta donde llega la flecha. Ahí está la articulación occipito-atloidea, ¿ya? Entonces, hacia abajo hay dos brazos de palanca. Siguiendo la misma línea, ahí. Tienes un brazo de palanca, llega hacia abajo, a la línea de abajo. Ya, un brazo de palanca hacia atrás, que es un brazo de palanca corto. Y hacia adelante tenemos un brazo de palanca largo. ¿Cuál va a ceder? El corto, pues, ¿no? Porque es más fácil. Y entonces la cabeza se flexiona, ¿no? En la siguiente, ahí, ya la cabeza se flexiona. ¿Se dan cuenta? O sea, la fuerza de la onda contráctil contra la presión de los tejidos que están hacia abajo hacen que este juego de palancas actúe, que se llama, sobre el brazo de palanca corto y se flexione la cabeza. Y del diámetro occipito frontal pase al suboccipito bregmático. ¿Ya? Así es. Ya, en la siguiente ya viene la rotación interna, luego viene la extensión y la rotación externa, ya cuando la cabecita está afuera, o sea, el movimiento de restitución. La siguiente. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? La siguiente, la centrifuga. La expulsión también ya lo hemos visto, la siguiente. Ya. Entonces, todo esto ya lo van a revisar mejor con el doctor Chávez cuando hagan la clase de él, el mecanismo del parto en presentación cefálica, de vértice. Entonces, el feto en su salida, como tiene tejidos duros que están en el canal del parto, va a sufrir un modelaje. Ven ahí, ¿no? En su cráneo como está un poquito deformado. Una hinchazón simplemente es un edema que en 2 o 3 días o 4 días va a desaparecer. ¿Ya? El riesgo es de que no solamente haya un edema, un caput, esto se conoce como el caput sucedáneo. El riesgo es de que de repente el parto haya sido traumático y se produzca una hemorragia por debajo del periósteo. Y se produce entre el periósteo y el hueso. Y eso se conoce como un cefalohematoma. Eso es peligroso. Eso es peligroso y va creciendo. Y entonces el cirujano tiene que colocar rápidamente un vendaje compresivo para tratar de controlar la hemorragia. Y si es que no es posible, se tiene que operar este niño y hacer una coagulación de los vasos sangrantes, ¿no? Así. Entonces, durante el segundo periodo, ¿cómo atendemos el segundo periodo? O sea, el expulsivo. Como dice acá, con las piernas semiflexionadas, ¿no? O flexionadas a la mitad. Entonces, cuando viene la contracción uterina, se dice a la paciente que tome bastante aire, que cierre la boca y que empuje, ¿ya? Con la boca cerrada y durante la contracción uterina, para que se sume la fuerza de la contracción uterina más la fuerza de la prensa muscular del abdomen. Se juntan, y entonces la intensidad ahí ustedes van a ver en el expulsivo, que puede ser de 100 milímetros de mercurio o más, ¿no? Previamente se tiene que hacer una buena limpieza de la zona vulvar y perineal, ¿no? Y la persona que va a atender tiene que tener todo estéril, como veremos en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ya vemos acá, estamos en sala de partos, todos están con sus gorros, máscaras, sus mandiles, guantes, botas, todo es estéril. Acá todo es estéril, ¿ya?
y vemos cómo va saliendo el feto, ¿no? Cómo lo va atendiendo la persona que atiende el parto. Pegado a ella está la enfermera que va a recibir al bebé y también tenemos al neonatólogo. La paciente está, fíjense cómo está, ¿no? Está en una posición, fíjense, con las piernas están flexionadas y en abducción, con la cabeza hacia adelante y se agarra de los parantes donde están las pierneras para pujar, ¿no? Para pujar. Solamente debe pujar junto con la contracción uterina. ¿Ya? La siguiente. Entonces, cuando sale el feto, nosotros, quien atiende el parto, tiene que hacer esta maniobra que se conoce como la maniobra de Rifle. Con la mano derecha y una compresa, comprime el periné y lo protege para que a la salida de la cabeza no se desgarre el periné. Y el periné es elástico, se va a distender y va a salir la cabecita, que con la otra mano, la mano izquierda, vamos controlando la salida de la cabeza, que salga lentamente y con la cabeza flexionada. ¿Ya? Entonces, la maniobra que consiste en, así como está ahí, en nuestras manos, proteger el periné, ¿no? Hacemos esa maniobra, ¿no? Y entonces hacemos de que el periné lo relajamos, y a medida que va saliendo, que se llama la cabecita, va a irse distendiendo suavemente. Pero si vemos de que la cabeza es un poquito grande y el periné ya no logra distenderse más, hacemos un episiotomía. Y con la otra mano vamos a controlar que la salida de la cabeza sea lenta y progresiva y no sea muy brusca, ¿ya? Eso se conoce como la maniobra de Rifle, ¿no? Acá dice de que el exclusivo puede durar en una nulípara hasta 90 minutos. La mayoría de autores señalan hasta 120 minutos, y que en la multípara debe ser como máximo 60 minutos. La siguiente. Ya, cuando hay una circular de cordón, ha salido la cabeza, entonces con un dedo fraccionamos el cordón. Y si es que el cordón es largo, lo pasamos por delante de la cabecita y deshacemos la circular, ¿ya? Ahora, cuando no hay, como dice ahí, ¿no?, deslizar sobre la cabeza a la altura del introito, ya, la siguiente. La siguiente, esta diapositiva está en desorden. Ya. Entonces, cuando el cordón no es no es muy largo, tomamos con el dedo el cordón, a ver, retrocede a la diapositiva. Tomamos con un dedo y la obstetra a ambos lados de los dedos pinza el cordón, a ambos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Hay dos pinzas hemostáticas y corta al medio. Y puede ya salir, que se llama, el feto libremente y no va a sangrar, ¿ya? Eso es lo que hacemos. La siguiente. La siguiente. Y acá vemos cómo está sacándose la cabecita, ¿no? Cómo se desprende el hombro anterior. Ahí salió la cabeza. Rota la cabeza, eso que se saca el hombro anterior y luego el posterior, ¿no? La siguiente. Ya, ahí salió el hombro anterior y luego el hombro posterior. La siguiente. Ya, ahora vamos a hacer un parto en presentación cefálica. Creo que es un video, saliendo la cabeza, fíjense la cabecita, ya está saliendo hacia abajo, ahora restitución, fíjense, ya se restituyó, ya rotó la cabeza, hombro anterior, hombro posterior y siguiente. Este es un parto en el Hospital Honorio Delgado, humildemente para los amigos de la casa. Un parto en presentación cefálica. Al toque hay que secarlo y hay que cubrirlo porque él sale de estar a temperatura de 37 grados a estar en el medio ambiente a 20 o menos, ¿no? Hay que secarlo completamente y abrigarlo, ¿no? La siguiente. Vamos. Acá es otro parto, pero en presentación podálica, fíjense. Fíjense cómo va saliendo
El feto se va acomodando con la espaldita debajo del pubis, las piernas, ¿ve? La espalda está debajo del pubis. Ahora con una compresa se toma, se saca, se tracciona y se voltea lateralmente. Y ahí está el hombro anterior, se desprendió, el hombro posterior se desprendió y ahora viene la cabeza hacia arriba. Ahora lo va a llevar el feto hacia arriba y sale la nariz. Un parto con un feto en presentación podálica. Cortesía del Hospital Honorio Delgado para los alumnos de la UNSA. Vamos, continuamos, mi querido Ángel. Ya ahorita les van a hacer su seminario, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, ahora lo que se preconiza es de que el clampeo del cordón umbilical debe demorar entre 1 a 3 minutos. ¿Qué conseguimos con esto? De que toda la sangre que está en la placenta, en vez de quedarse ahí y perderse, baje por gravedad hacia el feto. Y con esto vamos a evitar las anemias neonatales precoces, ¿no? ¿Ya? Inmediato cuando lo hacemos, si el feto es pretérmino, si el feto está mal, ¿no? Es un feto que está en líquido verde, ¿no? Entonces ahí tenemos que cortar el cordón inmediatamente y pasarlo con el neonatorio. Precoz dice entre 10 y 20 segundos posterior al nacimiento, pero priva de que esta sangre, ¿no?, de la placenta pase al feto, pero tiene que ser justificada, obvio, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Prematurez, un feto que esté en mal estado, etcétera, etcétera. Lo ideal es que ya no haya latidos en el cordón o que hayan transcurrido de entre 1 a 3 minutos. Así, clampeo tardío del cordón. Igualmente, ¿no? Dice que el retardo de esto, ¿qué hace? El retardo de 2 a 3 minutos provee un adicional de 40 mililitros de sangre por kilo de peso. Que puede ser 80, 100 mililitros, ¿no? ¿Ya? Y esto dice podría prevenir la deficiencia de hierro al incrementar los depósitos de hierro al nacer. Así. Las obstetrices han catalogado esto como una transfusión y dicen que es la transfusión de la vida. Entonces, ¿qué dice acá? El retraso de 2 minutos favorece, ¿no?, que la sangre. Ya, entonces, es más de lo mismo. Bueno, más o menos el volumen que va a ganar de sangre está en 80 mililitros a 100 mililitros, ¿no? Y va a evitar que por lo menos en los 3 primeros meses haya una anemia en el neonato o en el lactante hasta de un 50%. La siguiente. El alumbramiento. El alumbramiento, ustedes están viendo ahí la maniobra de Brand Andrews, ¿no? Entonces, apenas hay una maniobra, se conoce como el alumbramiento dirigido. Cuando sale el hombro anterior o sale el feto, se administra por vía intramuscular 10 unidades de oxitocina, o por vía endovenosa lenta en 1 minuto o más, 10 unidades de oxitocina. ¿Para qué? Para asegurarnos que ya cuando sale el feto, ese útero se contraiga bien, para que salga la placenta y para que no sangre el útero. Eso se conoce como alumbramiento dirigido. Pero ahora se habla del manejo activo del alumbramiento. ¿Qué significa? Son tres pasos, ¿no? Esas 10 unidades de oxitocina. En segundo lugar, esta maniobra. Esta maniobra es con nuestra mano derecha traccionamos el cordón umbilical suavemente y en forma permanente. Y con la mano izquierda sobre el pubis presionamos hacia abajo. ¿Qué presionamos? La pared anterior del útero. Entonces, si estamos traccionando con la mano derecha, el cordón umbilical suave de forma permanente, y con la otra mano estamos controlando que el útero no se salga con la placenta, que no haya una inversión uterina, esa es la maniobra de Brand Andrews, ¿no? Traccionamos suave y permanentemente y de repente la placenta comienza a salir, es una maniobra de tracción. Y con la otra mano presionamos para que el útero no se nos venga contra tracción. Maniobra de Brand Andrews. Entonces, 10 unidades de oxitocina. Alumbramiento con la maniobra de Brand Andrews y el tercer paso es un masaje uterino. ¿Ya? Un buen masaje uterino. Con estas 3 maniobras, estos 3 pasos se conocen como el manejo activo del alumbramiento. ¿Ya? Y con eso vamos a reducir grandemente las hemorragias postparto. La siguiente.
Cuando el útero, cuando la placenta se desprende, cambia de forma el útero, ¿no? Ya no va a ser más o menos así. El cuerpo uterino asciende y toma una forma globular y más dura, ¿no? Y en la parte inferior, en el segmento inferior, el cuerpo está hacia arriba y hacia abajo está el segmento inferior y ahí está la placenta alojada todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo poder saber si es que ya desprendió la placenta? Cuando sale el feto, pinzamos el cordón. Cuando pinzamos el cordón, lo pinzamos a la altura del introito vaginal, ¿ya? Entonces, sale el feto, nos tomamos un periodo de tiempo, ¿no?, en reanimar al feto y esperamos que desprenda la placenta más o menos unos 10, 15 minutos. En ese periodo se desprende la placenta. ¿Qué va a pasar? Va a haber un borbotón de sangrado, ¿ya? Unos coágulos van a salir, y vamos a ver que la pinza que estaba a nivel del introito vaginal va a descender unos 10 a 12 centímetros del introito hacia abajo. Eso nos está diciendo el sangrado, más el descenso de esta pinza que está a nivel del introito en el cordón umbilical, nos dice que el desprendimiento ya se dio y que simplemente tenemos que traccionar para terminar de sacar la placenta, ¿ya? Terminamos de sacar la placenta, la ponemos en una incubadora, la obstetra tiene que ver que la placenta esté completa, ¿ya?, que las membranas estén completas, tiene que pesar la placenta, medir la longitud del cordón y todo esto mandarlo a patología, ¿ya? Es lo que se tiene que hacer. Entonces, la siguiente. Hay dos tipos de desprendimiento de la placenta. Uno es el tipo Schultz, que es el más frecuente, 80%. Con tu puntero puedes ver ahí hacia la izquierda, 80% Schultz. Y el otro es el Duncan, que es un 20%. Hacia abajo. ¿Cuál es el más frecuente? Schultz. ¿Cuándo se produce el desprendimiento Schultz? Cuando la placenta está en el fondo. Pues cuando el desprendimiento está en el fondo, generalmente se desprende la parte central y se forma un hematoma entre la placenta y el útero. Y esto ayuda a que la placenta termine de desprenderse. Claro. Entonces, si nosotros tenemos de que la placenta está todavía implantada sobre el útero, y se está formando un hematoma, y después vemos que ya se contraccionando, ya está saliendo la placenta. Entonces, ¿qué cara vamos a ver primero de la placenta? ¿La cara fetal o la cara materna? La cara fetal, como dice ahí, fetal, cara fetal. El hematoma es central, el hematoma es central. Entonces, vamos a ver entonces la cara fetal. Entonces, ¿cuál es la cara fetal? Las membranas más el cordón. En cambio, la cara materna, ¿cuál es la cara materna? La placenta, los cotidianos. ¿Cuándo vamos a ver la placenta con los cotidianos? Cuando es un desprendimiento tipo Duncan, 20%. Pero cuando vemos nosotros la cara fetal, más un hematoma retroplacentario, entonces, cuando sucede o hay una hemorragia por botones de sangre, entonces vemos la cara materna de la madre, vamos a ver la placenta con sus cotiledones. Ese es el desprendimiento tipo Schultz, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, no? Sí, no. Bueno, ya, vamos a la siguiente. Hay que dejarle unos cuantos minutos para que se relajen antes de examinar. La siguiente. Ya, la siguiente. Acá dice, no, manejo activo, regresa. Dice manejo activo, desprendimiento. Entonces, manejo activo, la oxitocina, Gran Andrews y Masari Uterino, ¿no? Del cuarto periodo del puerperio ya hemos hablado, ¿no? Ese periodo es las 4 primeras horas del puerperio. La siguiente. ¿Qué cosa es el signo de Kirchner? El signo de Kirchner es cuando al desplazar el útero hacia arriba,
el cordón asciende. Pero si nosotros llevamos nuestras manos el útero hacia arriba, por el culo, presionamos el útero hacia arriba, y el cordón no asciende, ¿qué significa? Que ya se desprendió. O si traccionamos el cordón umbilical, traccionamos el cordón umbilical abajo y ponemos la mano en el fondo uterino. Si traccionamos el cordón y sentimos la tracción, la placenta no desprendió. Pero si traccionamos el cordón y no sentimos la tracción en el fondo uterino, la placenta ya desprendió. De otra manera, hemos puesto la pinza a nivel del introito vaginal. Y si espontáneamente desciende la pinza 10-12 centímetros, la placenta desprendió. Y puede acompañarse de un pequeño sangrado. Es una de algo. La siguiente. Atención del cuarto periodo. Bueno, ya hemos hablado igual del cuarto periodo, ¿no? Funciones vitales, sangrado en altura uterina, fundamentalmente cada 15 minutos, ¿no? Lo que tenemos que tratar de evitar acá es la hemorragia. La obstetriz que atiende, que es el parto que ayuda, tiene que ver que esté completa la placenta. Si no está completa la placenta, ¿qué pasa? Si la placenta no está completa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un curetaje. Y eso se hace en sala de operaciones, bajo anestesia general, el ginecólogo. Ahora, si pasan 30 minutos y no desprende la placenta y estamos en el primer nivel, ¿qué hacemos? Pasaron 30 minutos, no desprende la placenta, déjala. Es una retención total de placenta y hay que referirla a un hospital. En un hospital, el médico, bajo anestesia general, con un guante largo que va por encima del codo, entra a la cavidad uterina, ve dónde está la placenta, ubica y por el borde va disecándola y la va disecando hasta tener la placenta y sacarla. Y luego hace un curetaje uterino con una cureta de Wallis, y con la pinza de falsos gérmenes termina de retirar todos los restos, que no quede nada, porque si queda algo se va a favorecer una infección, una sepsis, un shock séptico y una muerte materna con infección. La siguiente. Bueno, ya los desgarros. Cuando hay un desgarro de primer grado, ¿qué compromete? Compromete la piel perineal y la mucosa vaginal. Segundo grado, aparte de lo antes señalado, compromete la aponeurosis y los músculos del cuerpo perineal. O sea, primero y segundo, o sea, todo eso. Del tercer grado, todo lo anterior más el esfínter anal. Y si compromete el esfínter anal, y si es que no se hace una buena reparación, va a haber incontinencia fecal. ¿Dónde tiene que repararse esto? En el tercer o cuarto nivel, por el médico especialista, la anestesia. Y si además de todo lo anterior compromete la mucosa rectal, cuarto grado. Todo esto se resuelve en el primer nivel. Perdón, en el tercer, cuarto nivel. El desgarro de primer y segundo grado, con anestesia local, con puntos de catrio crómico 2 ceros. Entonces usamos la silocaína sin epinefrina, administramos localmente la que se llama la anestesia, y luego damos puntos en cruz separados para ligar los vasos que están sangrando a nivel de estos desgarros, ¿no? Eso se puede hacer en el primer nivel. La siguiente. La siguiente. La episiotomía antes era de rutina, ¿no? Sobre todo en las primíparas, pero se ha visto de que al cortar se está lesionando el suelo pélvico porque ya no va a ser igual. Entonces se han incrementado las distopias, ¿no? El histerocele, el retrocele, etcétera, etcétera, el cistocele. Entonces ya solamente se hace en situaciones muy necesarias, ¿no? Un feto grande, un periné que no es muy elástico, cuando se va a usar un forceps, cuando hay que hacer una alteración del bienestar fetal, un periodo expulsivo prolongado, etcétera, etcétera. Solamente en esos casos se usa el que se llama la episiotomía. La siguiente. La episiotomía puede ser medial cuando está dirigida hacia el esfínter anal y puede ser lateral derecha o lateral izquierda. La más frecuente que usamos es la lateral izquierda. La medial es más fácil de reparar, después hay menor dolor, después de esta sangra menos y también hay menor dispareo. El riesgo es de que si es que con la salida del feto se extiende este desgarro, puede comprometer el esfínter anal y la nariz.
Por eso hacemos siempre la episiotomía lateral derecha generalmente. Si se extiende no va a llegar, no llega al esfínter. Por eso es que la que más se usa es la medio lateral. Es más difícil de reparar, genera más dolor, sangra más y se extiende menos veces, ¿no? Se extiende raras veces. La siguiente diapositiva. La anestesia local es hacia la siguiente. No, la siguiente, Ángel, la siguiente. Ahí vienen los videos. Si quieren, ustedes pueden ver ahí 6 partos que no sé cuánto demorará. A ver, pasa siquiera uno para que vayan viendo. Van a hacer el seminario 2 de la tarde. El del ser delegado, por favor. Hola. Se han comunicado con el doctor Turco. Va a hacer el seminario ahora. Ya, entonces vean por lo menos un parto, pues adelante Ángel. Ya este es un parto que se filmó en una clínica Las Condes en Santiago de Chile, en uno de mis viajes que estuve por ahí. Un amigo que tengo que es un arequipeño que vive en Chile. Estábamos en un congreso y filmaron y me lo regaló. ¿Está pasando? No, está avanzando, Ángel. Ya está avanzando, ya. No, no, doctor, no sé, se ha trabado un poco. A ver. Ahí está. Ya va avanzando. Fíjense, no solamente están separando lo que se llaman los labios menores, los están separando, el introito, y la cabeza va saliendo lentamente, ¿no? Ya está. Entonces hacen la restitución, rotación externa, luego sale el hombro anterior, hombro posterior hacia arriba, y el resto del cuerpo sale solo, ya, fácil. Hombro anterior, hombro posterior, están los brazos afuera, ya sale el hombro. Ya, por ahí viene otro. Bueno, esto lo pueden continuar viendo jóvenes. Si hubiese alguna pregunta, por favor. Ya, creo que no hay ninguna pregunta. Les agradezco, jóvenes, por su presencia y también les agradezco que se llama por su atención. Muy amable, muchas gracias. ¿Quién es el miembro de mi seminario? ¿Algún alumno? George, ¿está?